Al recibir una llamada de su vecina, la mujer se apresuraba hacia su suegra enferma, a quien ya llevaba cuidando un año. Y apenas escuchó por casualidad su conversación, se quedó helada. Catalina quedó atrapada en un atasco. En principio, esto era esperado. Hora punta, la mayoría de los habitantes de la ciudad, al igual que ella, acababan de terminar su trabajo. Y encima en un lugar así, congestionado a cualquier hora del día. Debería haber tomado la vía de circunvalación. Hoy Catalina tiene prisa. Rosa se encuentra mal otra vez. Y otra vez quien se lo comunicó a Catalina no fue la propia suegra, sino su vecina Carmen. La propia Rosa no quería molestar una vez más a su nuera y constantemente se sentía como culpable. Se sentía incómoda recibiendo cuidados y ayuda de Catalina. Y Catalina simplemente quería agradecer a Rosa por esa calidez, por esa atención que su suegra le brindaba en tiempos difíciles. Precisamente ella, Rosa, daba entonces a la joven y poco entendida Catalina fuerzas y energía. Precisamente su participación ayudó a Catalina a mantenerse en pie. Es cierto que en el momento más difícil de la vida de Catalina, Rosa no estuvo cerca. Así se dieron las circunstancias. Pero apareció después. Y ayudó a Catalina tanto moral como físicamente. ¿Cómo habría Catalina salido adelante sola en ese periodo? ¿Cómo habría sacado a Nathaniel adelante ella sola? Y ahora Nathaniel ya casi es adulto, está terminando el colegio, con excelentes calificaciones. Y en esto también está el mérito de Rosa. Ella se ocupó mucho del niño. Y le enseñó a leer y a contar, y constantemente estudiaban juntos algunos libros y resolvían acertijos. Catalina tenía la impresión de que a Rosa, como a Nathaniel, todo esto le interesaba sinceramente. Y quizás así era. Nathaniel también ama mucho a Rosa. Y la considera su abuela. Otra no tiene. Había, por supuesto, otra abuela por parte de la madre. Y también tuvo un abuelo una vez, pero el niño no los conoció. Los padres de Catalina murieron antes del nacimiento de Nathaniel. La infancia de Catalina en general fue complicada. Vivía con sus padres en un apartamento de una habitación en una casa vieja. El barrio no era muy próspero, las afueras de la ciudad. Antes esto era completamente un pueblo. Solo después la ciudad llegó hasta allí. Creció de alguna manera gradualmente. Pero las casas siguieron siendo las mismas. Viejas, de tipo barracón, de 2 pisos. Con pisos crujientes, paredes mohosas, marcos agrietados. Quienes aspiraban a una vida mejor, hacía tiempo que se habían mudado de allí. Solo quedaron ancianos y familias como la de Catalina. Los padres de Catalina trabajaban en una fábrica textil. Trabajo duro, físicamente agotador. Les pagaban, como a empleados no calificados, muy poco. Así que la pareja se ahogaba a las penas de la vida gris y sin esperanza en compañía de amigos y vecinos similares. Catalina durante mucho tiempo pensó que esto era normal. Todos alrededor vivían así. Las madres, los padres de sus amigos se comportaban aún peor. Los padres de ella al menos trabajaban. Pero después, al hacerse mayor, la niña se dio cuenta de que así no se podía. Comenzó a agobiarla la pobreza del ambiente, el modo de vida primitivo de su madre y padre. No quería parecerse a ellos. Y nunca hubo relaciones cálidas entre los padres y la hija. Catalina se consideraba algo así como un atributo familiar obligatorio. Debe haber un hijo en los esposos. Y lo tenían. En general, a la primera oportunidad la joven escapó de casa. Y la oportunidad se presentó cuando terminó el colegio. Sin suspensos, por cierto. Catalina compensaba con esfuerzo y trabajo duro. Entendía que le era absolutamente necesaria la educación superior para triunfar en esta vida. Su padre para entonces ya se había alcoholizado completamente, lo habían despedido del trabajo, ahora vagaba días enteros entre amigos o, lo que era peor, los invitaba a su apartamento y se emborrachaba hasta perder el conocimiento. A la madre, naturalmente, no le convenía tal situación. Entre los padres constantemente estallaban escándalos con rotura de platos, insultos, incluso a veces golpes. Catalina más de una vez trató de detener esto. Nunca lo logró.
Además a ella también le tocaba, a la parásita que vivía a costa de los padres. Catalina también entendía, era hora de trabajar un poco, y además necesitaba irse urgentemente de la familia, antes de que pasara alguna desgracia. El corazón de la joven presentía que pronto algo ocurriría. No puede la gente salirse con la suya con tal modo de vida. La joven se fue de su ciudad natal a la capital del estado, habiendo terminado el colegio. Pues es difícil estudiar cuando al otro lado de la pared hay otra borrachera o por el apartamento vuelan sillas y platos durante una pelea de los padres. Y además Catalina a menudo se quedaba con hambre. Prácticamente no tenía oportunidad de trabajar un poco. Los estudios en los grados superiores se llevaban todas las fuerzas y tiempo. Así, entregaba a veces botellas o lavaba pisos en la tiendita vecina, si la vecina tía Lucía le pedía que la sustituyera. Con el dinero ganado compraba comida, artículos de papelería. Andaba con lo que le llegaba de las hijas vecinas ya crecidas. No siempre a estas cosas se les podía aplicar la expresión como nuevas, pero ¿qué hacer? Catalina simplemente no tenía otras opciones. Catalina a menudo se imaginaba en el futuro. Estaba casi segura de que le esperaba una vida rica, feliz, éxito, respeto. Catalina no sería como sus padres. Lograría mucho en esta vida. Compraría un apartamento, un auto, comenzaría a vestirse con buenas cosas e iría a restaurantes. Tendría nuevos amigos, y, por supuesto, Catalina se casaría con un hombre acomodado y muy hermoso, que la amaría. La joven entendía que para lograr todo esto, tendría que trabajar mucho y esforzarse, y estaba preparada para ello. Esperaba el momento en que finalmente pudiera volar del nido paterno, donde se sentía tan incómoda y pesada. Y llegó ese día feliz. Catalina terminó el colegio y se fue a la ciudad a presentarse. La joven entendía desde el principio que no podría con la modalidad presencial, por eso inmediatamente presentó documentos para la modalidad a distancia. Y enseguida se empleó en una tienda vendiendo frutas. Hay que vivir de algo. El trabajo no era muy fácil, muchos clientes, no podías sentarte, no podías descansar. Todo el día de pie. Pero también pagaban bien. Así que pronto del hostal barato Catalina pudo mudarse a un apartamento alquilado. Ni siquiera una habitación, sino a un apartamento completo. Qué feliz estaba la joven al recibir las llaves de ese lugarcito paradisíaco, como le parecía entonces. Su propio baño, su propia, aunque diminuta, cocinita, su propia y espaciosa sala de estar con un enorme sofá, cama suave. Aquí Catalina se sentía tranquila y relajada. Qué bien dormía en este apartamento. Podía no preocuparse de que por la noche alguien provocara un incendio o de despertarse por los sonidos de otra pelea de borrachos. Los años de estudio volaron sin darse cuenta. A Catalina le gustaba estudiar. Se inscribió, como soñaba, en economía. Y cada día la joven se convencía más de que había hecho la elección correcta. Eso era lo suyo, informes, tablas, números. Catalina se sentía en todo eso como pez en el agua. Durante los 5 años de estudio en la universidad la joven perdió a ambos padres. Primero en una pelea de borrachos murió el padre. Esto no fue sorprendente, considerando lo agresivo que se volvía el padre de Catalina al beber. Era extraño que algo así no le hubiera pasado antes. La madre sufrió mucho la pérdida, se consolaba con el medio favorito y habitual. Catalina, por supuesto, suponía cómo terminaría todo esto. Trató de hacer entrar en razón a su madre, mandarla a tratamiento. Que va, una corriente de insultos dirigida a la hija insensible que no entendía nada. Eso fue todo lo que logró la joven. Y, por supuesto, el resultado fue lógico. Una noche en el apartamento donde vivía la madre de Catalina, ocurrió un incendio. Murieron todos los que en ese momento se encontraban allí. Propiamente, la dueña y sus invitados. Estas personas tuvieron la oportunidad de salvarse, pero estaban completamente borrachas. Eso las perdió. Así Catalina en 5 años se quedó sin ambos padres. Y sin apartamento. Porque la vivienda quemada no se podía restaurar. El incendio destruyó todo. Catalina sobrevivió a esto. Difícil, por supuesto,
darse cuenta de que tus padres terminaron su camino vital así. Pero la joven ya esperaba algo parecido. Era extraño darse cuenta de repente de que estás completamente sola en todo el mundo. Solo que Catalina entendía perfectamente que debía seguir adelante. Simplemente estaba obligada a cuidar de sí misma. Nadie más podía hacerlo. Y la joven se controló y continuó caminando hacia su meta, una vida próspera y feliz. Es cierto que ahora también comenzó a soñar con una familia. Precisamente desde el momento en que se quedó completamente sola en este mundo, quería casarse con alguien amoroso y comprensivo, alguien que la cuidara, la envolviera en calor. Definitivamente tendrían hijos, mínimo 3. Entonces Catalina tendría su propia familia, grande y unida, completamente diferente de aquella en la que nació. En ese momento la joven ya no trabajaba como vendedora de frutas, sino como mesera. Una amiga la ayudó a emplearse en un restaurante. Allí pagaban más que bien, la joven incluso lograba ahorrar. Estaba ahorrando para el pago inicial de una hipoteca. Catalina tenía muchas ganas de comprar su propia vivienda. Eso sería un gran paso hacia su sueño. En el restaurante a la joven le gustaba trabajar. Excelente equipo, clientes en su mayoría corteses y benevolentes, y propinas, a veces al mes se acumulaba una suma que superaba el salario. Los huéspedes aquí solían ser acomodados, generosos. Gracias a esas propinas Catalina obtuvo la oportunidad de ahorrar. Un día en el salón apareció él. Catalina, parece, inmediatamente le prestó atención. Aunque en realidad esto pasó después de que él la miró. Con esa mirada especial suya, que hizo que a la joven le corrieran escalofríos por la espalda en multitud. Sebastián. Por supuesto, entonces Catalina aún no conocía su nombre. Era alto, moderadamente musculoso, de alguna manera muy sereno y serio, ojos inteligentes marrón oscuro, facciones correctas y una mirada interesada, casi admirada, con la que obsequió a Catalina apenas la notó. Con piernas de algodón la joven se acercó a él y le ofreció hacer un pedido. Él no tardó mucho en elegir. Se veía que inmediatamente sabía lo que quería. Cuando Carolina le trajo lo pedido, él le pidió que se sentara a su lado. Esto pasaba periódicamente. Algunos visitantes, generalmente ya habiendo tomado algo, trataban de entablar conocimiento con Catalina. Las meseras tenían instrucciones claras sobre cómo actuar en tales situaciones. Pero precisamente ahora, precisamente en este caso a Catalina no le daba ganas de usar las frases aprendidas. Al contrario, le gustaba estar cerca de esta persona. Y no tenía nada en contra de cumplir su petición de sentarse a su lado. Y aún así. Perdón, no nos permiten sentarnos a la mesa con los huéspedes, pronunció la joven lo que le prescribía la instrucción laboral. ¿Por qué? Pero la dirección vigila esto. Me pueden multar. La dirección, sonrió el joven. Y tenía tal sonrisa que a Catalina hasta el corazón se le encogió por un momento. Abierta, buena, radiante, a su dirección la conozco perfectamente. Con Rodrigo estudiamos en la misma clase y él me copiaba matemáticas, así que definitivamente no estará en contra. Lo principal es que usted no esté en contra. Las últimas palabras el encantador visitante las dijo ya no con un tono tan seguro como todo lo demás. Se veía que estaba nervioso, esperando la reacción de Catalina. La joven sentía que le gustaba a él. Esto era asombroso, increíble. Pero este joven y evidentemente acomodado guapo se había interesado por ella, hija de alcohólicos de un barracón, simple mesera, aunque con diploma de economista en el bolsillo. En fin, así comenzó su conocimiento. Por supuesto, Catalina se sentó a la mesa con el joven, ¿cómo negarse? Se presentaron el uno al otro. La joven supo su nombre, Sebastián. No muy habitual para un chico de esa edad. Esa noche Sebastián esperó a Catalina después del turno, y simplemente pasearon por la ciudad, porque la joven temía subirse inmediatamente al auto de una persona que acababa de conocer. Bueno, Sebastián lo entendió. Por supuesto, después más de una vez la llevó a casa en su hermoso y un poco depredador todoterreno, pero eso fue después, cuando ya se habían vuelto realmente cercanos, casi familiares.
Que Sebastián era hijo de uno de los empresarios más influyentes y grandes de esta ciudad, dueño de una empresa constructora que trabajaba en una enorme cantidad de objetos en San Martín. Catalina lo supo por una amiga, colega. ¿Qué? ¿Aún no entendiste que sales con Sebastián Valenzuela, hijo de ese mismo Valenzuela? ¿Cuál ese mismo Valenzuela? Vaya que das. A las celebridades de la ciudad hay que conocerlas de vista. Él construyó aquí media ciudad. Además es diputado. Y Sebastián, su hijo, también está en los negocios, por supuesto. ¿Qué? ¿No te contó nada de sí mismo? Bueno, sí dijo que trabaja en el negocio de la construcción, admitió Catalina. Ese tuyo es modesto, no es que trabaje. Tu Sebastián es copropietario de la empresa constructora más grande de la región y su padre es simplemente una mega figura. Después de esa conversación, Catalina le hizo a Sebastián una pregunta directa. Le parecía que ya se habían vuelto muy cercanos. Se entendían a medias palabras, compartían todos los problemas y preocupaciones. Y él, resulta, no había sido completamente sincero con ella, ni siquiera había insinuado una vez que era hijo de alguien tan conocido. Bueno, sí, no se negó Sebastián, soy hijo de ese mismo Valenzuela. Ni te imaginas lo que es cuando te perciben exclusivamente a través del prisma de la popularidad del padre, como si tú mismo no representaras nada. Y había tanta sincera amargura, incluso dolor en estas palabras de Sebastián, que Catalina simplemente no pudo seguir enojada con él por la falta de sinceridad. De repente entendió que a Sebastián realmente le resultaba difícil vivir a la sombra del padre. Sí, ella misma experimentaba los mismos sentimientos por algo similar. Hija de alcohólicos, Catalina también se había ido de su ciudad por eso. Del rastro de mala fama. Le gustaba que aquí, en la gran ciudad, nadie conociera su pasado. Es cierto que a Sebastián, por supuesto, le contó todo. Y él la apoyó mucho. Le daba igual de qué familia fuera su elegida. Sebastián amaba precisamente a Catalina, tal como era. La colmaba de cumplidos, la cuidaba. No era un niño mimado rico, sabía amar y expresar sentimientos. En general, a su lado Catalina se sentía feliz y amada. Sin embargo, al enterarse de que Sebastián era hijo de ese mismo Valenzuela, la joven, por supuesto, se sintió un poco cohibida. ¿Dónde estaba él y dónde ella? Todo esto en sus relaciones, parecido a una mesalliance, a un intento de una pobre de pueblo de embaucar a un heredero rico. Pero Sebastián, entendiendo de qué se trataba, rápidamente disipó sus dudas. Ni pienses en eso. Para mí eres importante tú. Y no tu origen, pasado. Eres única. Al principio me llamó la atención tu apariencia. Bueno, objetivamente eres una belleza. Y después, cuando te conocí mejor, entendí que eres un tesoro. Como tú no hay más, créeme. Soy feliz a tu lado. Eso es lo principal. ¿Y tus padres? ¿Qué pasa con los padres? ¿Padre? Él no tiene y nunca ha tenido tales prejuicios. Es una persona muy sencilla. Es verdad, ya verás. Y madre, bueno, es decir madrastra, ella también es sencilla y buena, y además no le toca decidir. En nuestra familia el padre es el principal, y él definitivamente no estará en contra de nuestra relación. Él valora a las personas por sus cualidades y alma, y no por su fortuna y origen. Estas palabras tranquilizaron a Catalina, por eso casi no se preocupó cuando Sebastián le propuso conocer a su familia. Esto pasó después de que él le hiciera la propuesta de matrimonio. Fue inesperado. No, Catalina entendía que Sebastián la amaba y que su sentimiento era sincero. Y ella misma estaba loca por el joven. Pero de alguna manera todo pasó muy rápido. Habían estado juntos solo unos meses cuando Sebastián de repente llegó a su casa con un ramo y un anillo. Quiero estar contigo toda la vida. Y estoy completamente seguro de esto, pronunció Sebastián, mirando a los ojos de Catalina. ¿Para qué esperar? Sé mi esposa. Naturalmente, Catalina aceptó. Tenía la cabeza dándole vueltas por todo lo que pasaba. Parecía como si fuera un sueño. Y después, conocer a sus padres.
Catalina entendía que la familia de Sebastián era más que rica, pero al ver su casa, igualmente se sorprendió. Elegante, luminosa, espaciosa, hermosa y acogedora a la vez. Enorme jardín. Espacios tales que no cabía en la cabeza que aquí viviera solo una familia. Sebastián tenía razón. Su padre, el famoso Federico Valenzuela, realmente se comportaba de manera máximamente sencilla y natural. Agradable así, que parecía mucho más joven que sus años. Ojos bondadosos gris, azules, manera de comunicarse que inspira confianza. Él, parecía, sinceramente se alegró de la decisión del hijo. Esto está bien, un hombre casado no es lo mismo que un soltero. Un casado es más serio, más decidido. Me alegra que mi hijo haya resultado tan responsable, que ahora tenga su propia familia. La madrastra de Sebastián, Rosa, también recibió muy bien a la futura nuera. Solo que hablaba poco, como si se escondiera en la sombra de su sociable y comunicativo marido, pero Catalina sentía el apoyo que emanaba de ella. Aquí ni siquiera se requerían palabras, y eso era agradable. Solo Consuelo, la hermana de Sebastián, se comportaba de manera algo distante. Miraba a Catalina con fría antipatía, no entablaba conversación con ella. Le gusta hacerse la princesa, aunque por dentro Consuelo es bastante buena persona e incluso bondadosa, explicó Sebastián. Catalina para ese momento ya sabía que cuando Consuelo tenía solo 5 años, y Sebastián, correspondientemente, aún no había celebrado ni su primer cumpleaños, en la familia ocurrió una desgracia. Murió la madre de los pequeños, Leonora, una mujer aún muy joven. La culpa fue de una enfermedad hereditaria del corazón que, afortunadamente, no se transmitió a ninguno de los hijos. El padre de Consuelo y Sebastián, Federico, permaneció mucho tiempo en apatía después de la pérdida de su amada esposa. Los niños en este periodo difícil estuvieron al cuidado de niñeras. Bueno, y después el viudo inconsolable de repente se dio cuenta de lo mucho que se parecía la pequeña Consuelo a su difunta esposa. Y esto como que lo despertó, lo devolvió a la vida. Volvió a tomar las riendas de su negocio, ahora ya por los niños. Y se hizo cargo de la educación del hijo y la hija. A Consuelo siempre la amó especialmente. Con cierta dosis de envidia en la voz, le contaba Sebastián a Catalina. Esto era notable. Y por la mirada del padre, y por sus palabras, y por sus gestos. No, mi padre nunca me privó de nada, pero precisamente Consuelo es para él la luz de sus ojos. Porque se parece mucho a mamá. Cuando los niños crecieron un poco, Federico se casó de nuevo. Trajo a casa a Rosa, una mujer callada, hermosa y muy bondadosa. Nos amó inmediatamente, recordaba Sebastián. Comenzó a cuidarnos, y eso fue maravilloso. No como las niñeras, pero aún así nos faltaba a Consuelo y a mí el calor maternal. Rosa nos dio ese calor en abundancia. Nos amó sinceramente, nosotros nos convertimos para ella en alegría y desahogo. Ella, Rosa, no podía tener sus propios hijos. Nosotros nos volvimos como propios para ella. Por la manera en que Sebastián hablaba de su madrastra, Catalina sintió que esta persona significaba mucho para su amado. Y, al conocer a Rosa personalmente, entendió por qué. Los ojos de la mujer irradiaban bondad. Era muy sincera, muy cálida. De ella emanaba un aura especial, como una niebla suave. Si Federico era brillante, ruidoso, principal, entonces Rosa, manteniéndose en su sombra, como que creaba una atmósfera acogedora y cálida en la casa. Sebastián se parecía más al padre, y Consuelo realmente se comportaba como una princesa mimada, pero por supuesto. La favorita de papá, acostumbrada a la atención general. Y aquí apareció alguna Catalina, la novia de Sebastián. Y todos ahora solo hablan con ella y de ella. Por supuesto, a Consuelo esto no le gustaba. Catalina también sabía que Consuelo se había divorciado recientemente. Posiblemente, también por eso dolía. Ella tenía el divorcio, y el hermano tenía la boda encima. Así que se sentaba a la mesa, torciendo los labios con desdén y evitando cuidadosamente la comunicación con la futura familiar. Catalina decidió no prestar atención a esto. Lo principal era que los padres de Sebastián la habían recibido calurosamente.
El padre directamente resplandecía de alegría por el hijo. La madrastra evidentemente aprobaba la elección de Sebastián. ¿Qué más desear? Por supuesto, Catalina temía que a ella, la nuera pobre sin familia, ni siquiera la dejaran pasar el umbral. Y aquí tal recibimiento cordial. Esto no podía no alegrar. Y después fue la boda. Fastuosa, multitudinaria. El vestido para Catalina lo eligió un estilista especialmente contratado. Del maquillaje y peinado se encargaron profesionales invitados de la capital. La joven temía incluso averiguar cuánto costaba todo esto. Sebastián le ordenó no preocuparse por ese aspecto del asunto. La celebración fastuosa la necesita más incluso el padre, no nosotros. Por eso él paga la fiesta. Así se acostumbra entre ellos, ¿entiendes?, en su ambiente. Y tú relájate. Catalina entonces asintió con la cabeza. Pero se sentía incómoda. A esta nueva vida lujosa aún tenía que acostumbrarse. Después de la boda los recién casados se instalaron en el mismo barrio residencial donde se encontraba la casa de Federico, solo que en otra calle, en una mansión separada. Esta casa se la regaló el padre al hijo para la boda. La mansión de los recién casados era más pequeña que la de Federico, pero a Catalina le gustaba incluso más, elegante, moderna, muy acogedora. Aquí había nada menos que 2 piscinas, una en el jardín, otra directamente en la casa, en un ala separada. Y además había hasta 8 dormitorios, una sala espaciosa, una cocina enorme y un gimnasio equipado con aparatos. Simplemente algún palacio. Sebastián le regaló a su esposa para la boda un hermoso automóvil. La joven tenía licencia desde hacía tiempo, pero sobre la compra de su propio automóvil hasta hace poco ni se hablaba. Cada noche, al dormirse en brazos del amado, Catalina no podía creer que todo lo que le pasaba fuera verdad. Una vez soñó con mucho menor bienestar, con un apartamento pequeño pero propio, con un viaje al mar, que aún no había visto nunca. Y ahora tenía un marido amado y amoroso, una mansión enorme, un automóvil importado carísimo. Y su tarjeta era recargada por su esposo sin ningún recordatorio, además las sumas que caían allí eran bastante considerables. No debes trabajar ahora, repetía Sebastián más de una vez. ¿Para qué? Ocúpate de la casa, después vendrán los niños, vive para tu placer. Una esposa feliz y descansada es alegría para el marido. Catalina, por supuesto, renunció al restaurante cuando Sebastián le hizo la propuesta. Él insistió en eso. Y nuevo trabajo por ahora no buscaba. Estaba en los planes. Pero Catalina necesitaba primero acostumbrarse a la nueva vida, y ya después tratar de encontrar algo en su especialidad. Ella tenía diploma de economista. Quizás sus conocimientos y habilidades serían útiles en su negocio familiar tarde o temprano. Eso sería estupendo, por supuesto. Catalina se sentía completamente feliz. Vivía en lujo, disfrutaba del descanso, la libertad, el dinero. Y, por supuesto, la cercanía de Sebastián. Le gustaba su nuevo estatus de esposa, le gustaba esperar al marido del trabajo, cocinar algo sabroso para él. Por supuesto, en la casa había servicio doméstico, sola no habría podido atender semejante enormidad, y además Sebastián estaba en contra de que se cansara con los quehaceres domésticos. Pero a Catalina le daba placer cocinar ella misma para el amado, lo que hacía con gusto. Y Sebastián después invariablemente elogiaba sus platos. Periódicamente Sebastián y Catalina iban a almorzar y cenar a casa de Federico. Catalina se hizo amiga de Rosa, ésta se relacionaba con ella completamente de manera maternal, se preocupaba por ella, trataba de alegrarla con algo, divertirla, a menudo le decía cosas agradables a la nuera. A Catalina le gustaba mucho comunicarse con ella. Consuelo seguía manteniéndose altanera. Posiblemente le dolía ver la felicidad ajena, mientras que ella misma recientemente había sufrido un divorcio doloroso. Mala persona era el marido de Consuelo, una vez le confesó Rosa a Catalina. Él quería heredero, y Consuelo tiene un diagnóstico serio. No podrá ser madre nunca, ni siquiera la FIV la salvará. Y su esposo por eso mismo la dejó. Él necesita sus propios hijos herederos. Esto fue realmente una traición terrible. Al conocer la historia de Consuelo,
Catalina comenzó a relacionarse con ella completamente diferente. Ahora le daba pena a la hermana del marido. Y las muecas despectivas y la antipatía de Consuelo, Catalina las entendió y aceptó, estos sentimientos de la mujer desafortunada. Pasó muy poco tiempo después de la boda cuando Catalina entendió que esperaba un hijo. Esto fue inesperado. Los esposos por ahora no planeaban aumento. No, ambos querían hijos, pero más tarde. Primero pensaban volar a un resort en un hermoso país exótico. Sebastián describía tan vívidamente las bellezas locales que Catalina no se aguantaba las ganas de verlas. Se pusieron de acuerdo, volarían de vacaciones, y ya después pensarían en herederos. Pero resultó como resultó. Al enterarse de la noticia, Sebastián se alegró tanto que se puso a dar vueltas por la habitación en alguna danza salvaje. Después cuidadosamente levantó a Catalina en brazos, y ahora ya bailaban juntos. Estoy muy feliz, decía, mirando a los ojos de la amada. Estoy simplemente increíblemente feliz. Federico, al enterarse de que pronto tendría un nieto o nieta, se puso eufórico. Bueno, bien hecho. El hombre estrechó fuertemente la mano del hijo. Simplemente excelente. ¿Te las arreglaste, entonces? Bueno, papá, no fue tan difícil, replicó Sebastián, abrazando a Catalina. Pero Rosa como que se tensó un poco. Sonreía, pero sus ojos estaban inquietos. Catalina atribuyó esto a cuenta de Consuelo. De todos modos Rosa había criado a Consuelo, y su alma debe dolerle. Seguramente a Consuelo le dolerá escuchar que su sueño de un hijo se cumplió en el hermano y su esposa. Bueno, al menos Consuelo en ese momento no estaba en la ciudad. Se había ido a descansar por 3 meses enteros al océano cálido. El embarazo no transcurría muy suavemente. Desde el principio Catalina sufría fuerte toxicosis. Y entonces Federico arregló el examen de la nuera en el mejor centro médico de la ciudad. Catalina recordaba esa ecografía en detalles. El médico pasaba el sensor frío por su vientre a un plano y miraba fijamente la pantalla. Al lado se sentaba Sebastián, tomando la mano de su esposa. Él como que se preocupaba, pero trataba de ocultarlo. Y el rostro del doctor de repente tomó una expresión perpleja. Vaya sorpresa. ¿Qué pasa? Se alarmó Catalina. Su corazón se oprimió de ansiedad. ¿Algo está mal? Preguntó Sebastián con voz entrecortada. Bueno, es según como se diga. No es que esté mal, pero tampoco es una situación completamente ordinaria. Aquí tenemos gemelos. Catalina casi se cae de la camilla. Tal cosa no se esperaba para nada. Pero Sebastián inmediatamente se extendió en una amplia sonrisa. No puedo creer esto, es un milagro. En cierto modo sí, asintió el doctor. Al enterarse de que Catalina esperaba gemelos, Federico organizó en casa una verdadera fiesta. Consuelo aún no había regresado de las vacaciones, por eso Catalina se sentía en esta cena familiar libre y relajada. No tenía que ocultar la alegría y hablar con consideración a los sentimientos de la cuñada. El futuro abuelo literalmente resplandecía de felicidad. Sebastián también estaba de ánimo elevado. Catalina experimentaba un placer colosal porque sus pequeños eran tan esperados en esta familia. Solo Rosa. Con ella definitivamente algo no estaba bien. Miraba a Catalina con evidente lástima. Bueno, llevar gemelos no es fácil para el organismo, pronunció la mujer después de otro brindis del esposo por los futuros nietos. Catalina lo pasará difícil. No importa, replicó Federico, todo estará bien. Para Catalina encontraré los mejores médicos. Estará bajo observación y dará a luz en clínica privada, la mejor de nuestra ciudad. Rosa solo suspiró, y después se fue arriba completamente, lo que entristeció un poco a Catalina. A ella le gustaba la comunicación con la suegra, le gustaba cuando estaba cerca. El embarazo transcurría con dificultad, pero, como Federico había prometido, Catalina estaba bajo observación de los mejores especialistas. Tenía que hospitalizarse varias veces para conservar el embarazo, el vientre, comenzando desde la segunda mitad del embarazo, empezó a crecer aceleradamente, la toxicosis no cedía.
Catalina adelgazaba y palidecía, a pesar del apoyo médico de calidad. Rosa estaba cerca. Apoyaba mucho a la nuera en este periodo difícil. Le compraba a Catalina sus frutas favoritas, le traía libros al hospital, la entretenía horas con conversaciones. Así nadie nunca había cuidado de la joven. Pero Sebastián, al contrario, se alejaba cada vez más. No, seguía sonriendo a Catalina, le hacía cumplidos de rutina, pero todo esto era como un papel aprendido. Sebastián se comportaba como debía comportarse un marido cuidadoso. Se sentía algo fingido. Catalina no podía entender, su actitud había cambiado por el embarazo difícil de la esposa, o siempre había sido así. Simplemente ahora Catalina empezaba a notar lo que no veía antes. Sin embargo, Catalina se sentía tan mal, y además había tanto que preparar para la llegada de los pequeños, que para pensamientos sobre el comportamiento de Sebastián quedaba poco tiempo. Federico constantemente llamaba y se interesaba por el estado de salud de la nuera. Catalina sabía que él controlaba a los médicos. Vigilaba que el cuidado de la paciente importante fuera del más alto nivel. Y eso era agradable. Tal cuidado de una persona influyente. Además, Catalina tenía a Rosa. Realmente se habían acercado mucho. La suegra se volvió una persona cercana y querida para Catalina. Quizás incluso más cercana y querida que el marido. Porque Sebastián se alejaba cada vez más, como si hubiera alcanzado su meta, hecho hijos a la esposa, y en eso su misión hubiera llegado al final. Todo a lo que ahora era capaz, era un juego de corto plazo del papel de marido ejemplar. Pero Sebastián no duraba mucho. Constantemente desaparecía. Ya se iba de viaje de negocios, ya urgentemente necesitaba ayudar a un amigo, o realizar alguna reunión importante en otra ciudad. Las razones siempre se encontraban. Y esto entristecía a Catalina. Una vez Federico, durante otra visita al hospital, donde Catalina había caído de nuevo con presión alta, le comunicó una noticia simplemente impactante. «Sabes, y es que no tendré 2 nietos, sino 3 de una vez». «¿Cómo es eso?». Se asustó Catalina. Por alguna razón pensó que en su vientre habían descubierto un tercer pequeño. E inmediatamente no se lo dijeron. Consuelo también espera un pequeño. Ahora ya se puede decir, cuando el peligro pasó. Un milagro ocurrió sin duda. Allá en el resort todo pasó. Trajo de allá un bebé. Y el tiempo aproximadamente como el tuyo ya. Solo imagina, tanto tiempo esperé nietos, y aquí de una vez tendré 3 angelitos queridos. Serán los niños más felices y amados del mundo. Esto es maravilloso. Se alegró Catalina. Inmediatamente pensó que ella y Consuelo ahora necesariamente se harían amigas y pasearían juntas con los pequeños, y como si no, pues tenían tanto en común ahora. Yo también estoy muy contento, sonrió Federico, ni se puede describir cuánto. Cerca del parto Catalina ya no salía de la clínica privada en la que la había puesto el cuidadoso suegro. El embarazo transcurría complicado, después de todo eran gemelos. Catalina constantemente estaba bajo observación médica. Solo una vez en esta misma clínica apareció también Consuelo, para pasar algún examen. Y se cruzaron en el pasillo. El tiempo de embarazo era aproximadamente igual, pero el vientre de Consuelo apenas se adivinaba bajo el suéter, mientras que Catalina ya apenas se movía y no podía prescindir de la faja. No es sorprendente, ella tenía 2 niños de una vez, y Consuelo solo un pequeño. Una niña, así había dicho Federico. Consuelo entregaba algunos análisis. La feliz Catalina se acercó a ella para felicitarla por el próximo aumento, pero la cuñada se comportaba exactamente igual que siempre. En vano Catalina esperaba que sus relaciones cambiaran. «Gracias», filtró Consuelo entre dientes. E inmediatamente se dio vuelta, mostrando con toda su actitud que la conversación había terminado. Y después los eventos empezaron a cambiar con alguna velocidad increíble. En primer lugar, a Sebastián lo enviaron a algún viaje de negocios de larga duración al extranjero. Y esto en vísperas del nacimiento de sus primogénitos, en un momento tan responsable. Pero a Catalina le explicaron que no había otra manera. El negocio familiar y la vida desahogada requieren a veces sacrificios.
En segundo lugar, y esto golpeó a Catalina mucho más fuerte, se enfermó Rosa. Su diagnóstico resultó serio. Por eso Federico envió a su esposa al extranjero a una clínica, donde sabían cómo trabajar con tales pacientes. No te preocupes, Catalina, saldremos adelante. El suegro se hacía el valiente, pero se veía inusualmente desconcertado. Niñeras les contrataremos a ti y a Consuelo de ayuda, todo estará bien. Y después regresará Sebastián, y Rosa también, y todo volverá a estar bien. Viviremos como una familia feliz enorme, todo estará bien. Catalina tenía muchas ganas de creer en las palabras de Federico. Bien, al menos que él se quedó cerca. Ese calor espiritual y cuidado que venía de Rosa, de él, por supuesto, no se podía obtener, pero tras el suegro Catalina se sentía como tras una muralla de piedra. Todos respetan a Federico, todos le temen. Mientras él esté cerca de Catalina y sus pequeños, todo estará bien. Y llegó el día del parto. Catalina no llegó a término para la cesárea programada. Los pequeños pidieron salir antes de tiempo. Urgentemente llegaron médicos, brigada pagada e instruida por Federico, el equipo más experimentado de la ciudad, según sus palabras. Subieron a Catalina a la sala de partos, le inyectaron algo en la mano, y eso fue todo. Como si hubiera caído en un hoyo negro. Despertó ya en una habitación individual. Alrededor pitaban algunos sensores. En la boca tenía sequedad, la lengua parecía haberse hinchado y aumentado de tamaño, la cabeza zumbaba, las piernas y brazos casi no obedecían. Estado extraño. Y entonces Catalina entendió que ya no tenía el vientre enorme que se había vuelto para ella en los últimos meses una carga casi imposible de llevar. Como si la hubieran bañado con agua fría de un cubo. ¿Ya había dado a luz? ¿Y dónde estaban los niños? La joven se levantó de la camilla y se dirigió hacia la salida. No llegó. Se cayó de debilidad en el camino, produciendo ruido bastante fuerte, ya que además tiró una silla al suelo. Inmediatamente corrieron a la habitación personas en batas blancas, como si solo los estuvieran esperando. Varias enfermeras, el médico que debía atender el parto. Catalina había visto a todos ellos la víspera, antes de caer en la inconsciencia. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó Catalina. Catalina, ahora le explico todo, prometió el médico. Ya levantaba a la paciente debilitada del suelo. El médico ayudó a Catalina a llegar a la cama, la acostó. Con un gesto ordenó a los demás salir y pronunció las palabras terribles. Los pequeños nacieron débiles, bueno, su organismo no estuvo en condiciones de llevar a 2 niños a la vez. Estas cosas pasan. El niño está en cuidados intensivos, tiene buenas posibilidades de supervivencia, aunque habrá que trabajar con él. Pero la niña, ¿qué pasó con ella? En general, no se logró salvarla. No llegó inmediatamente a Catalina el sentido de estas palabras. ¿Cómo que no se logró salvar? ¿Cómo es posible tal cosa? En vísperas del parto ella sentía perfectamente el movimiento de ambos hijos. Catalina incluso había aprendido a distinguirlos por la actividad. El hijo pateaba enérgicamente, con seguridad. La hija hacía movimientos suaves y, probablemente, gráciles de bailarina. Catalina estaba segura de que su pequeña, cuando creciera un poco, bailaría. Los días siguientes pasaron como en niebla. Catalina dormía mucho, pues solo en sueños no pensaba en su pérdida. Es decir, solo en sueños le era más fácil. No quería despertarse, porque entonces inmediatamente se le venía encima la pesada realidad a la desafortunada joven madre. A menudo llamaba a Sebastián, tranquilizaba, pedía concentrarse en lo bueno, después de todo les había nacido un hijo. Pero no podía Catalina alegrarse por el hijo, aunque inmediatamente lo amó con todo su corazón, a este pequeño tan tierno. Pero era insoportablemente doloroso mirar al hijo y entender que al lado de él debía estar también la hija, que Catalina ni siquiera alcanzó a ver. Por cierto, esta fue una orden de Federico, no mostrar a la nuera su hija. ¿Para qué te sirven esos nervios adicionales?, le explicó a Catalina, bajando los ojos. Se veía que él mismo sufría mucho la pérdida. Es demasiado.
El suegro protegía a la nuera del golpe fuerte, y Catalina le estaba agradecida por eso. Aproximadamente 2 semanas después dieron de alta a Catalina con el hijo, los recogió Federico. Él se encargó de que desapareciera de la habitación infantil la segunda cuna y las cosas preparadas para la pequeña. Y bien, difícilmente Catalina habría podido soportar tal cosa. Pronto al mismo centro médico se fue también Consuelo. Dio a luz una pequeña maravillosa y saludable, fuerte, sonora. Catalina ni siquiera miró a este niño. Se alegraba por Consuelo, pero no habría podido ahora contemplar tranquilamente a una recién nacida, cuando ella misma acababa de perder una hija. Y además el hijo requería mucha atención y cuidado, no tenía tiempo Catalina para andar visitando. Y apenas un mes después del parto Consuelo se fue del país junto con la hija hacia su prometido europeo. Resulta que el niño era de él, de ese mismo hombre con quien Consuelo pasó 3 meses maravillosos en el resort. Pero al principio entre él y Consuelo surgieron algunos malentendidos. Al enterarse del nacimiento de la hija, el hombre inmediatamente entendió que quería una familia verdadera, se reconcilió con Consuelo, y ahora los 3 viven felices y muy lejos de aquí. Rosa nunca apareció. Y Catalina tanto quería sentir su calor y apoyo. Ahora eso le era simplemente vitalmente necesario. Y en general, alrededor pasaba algo extraño. Solo que Catalina no se dio cuenta inmediatamente, ya que aún permanecía confundida por lo ocurrido con la hija y, además, dedicaba todo su tiempo y atención al hijo recién nacido. Primero dejó de llamar Sebastián. Antes al menos una vez cada día o 2 se hacía saber. Pedía que le enviaran fotos y videos de Nathaniel. Y después como si lo hubieran cortado. Federico también de repente dejó de visitarlos para saber cómo estaban el nieto y en qué podía ayudar a su madre. Y antes casi todos los días los visitaba. Todos como si se hubieran alejado de repente de Catalina. Esta se sentía completamente sola, abandonada. Trataba de llamar ella misma a Sebastián, pero éste invariablemente cortaba sus llamadas. Cuando el pequeño Nathaniel cumplió 2 meses, Sebastián llamó él mismo para comunicar que iba a pedir el divorcio. Catalina al principio no creyó para nada que esto fuera verdad. ¿Cómo? ¿Por qué? Todo es simple, no nos conveníamos el uno al otro. ¿Y el niño? Tenemos un hijo. No lo has visto ni una vez, por cierto. Voy a transferir pensión alimenticia. Por ley. Cumpliré mis obligaciones. No te preocupes, todos los documentos los recibirás por correo. Muy probablemente ya no nos veremos más. No regresaré al país. No alcanzó Catalina a recuperarse de un golpe cuando siguió el segundo. Federico vendió su negocio, vendió las propiedades y también se fue al extranjero, a comenzar nueva vida. A Catalina le compró un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, hermoso, espacioso, e incluso ayudó con la mudanza. A sus preguntas lógicas el hombre respondía de manera lacónica y vaga. Nadie sabía que resultaría así. Así será mejor para todos. Vive, cría al hijo. No nos busques. Es peligroso. ¿Por qué peligroso? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué todos abandonaron de repente a Catalina con el pequeño? Federico solo se callaba. Por cierto, Sebastián no mintió. Los primeros años realmente transfirió pensión alimenticia para el hijo. Pero después esto cesó. Catalina trató de dirigirse al tribunal, pero, puesto que el padre de Nathaniel vivía en el extranjero, de ninguna manera se podía llegar a él. Así tuvo que sacar adelante sola a Nathaniel. Ni el padre, ni el abuelo rico querían participar en la educación del niño. Como si simplemente lo hubieran olvidado, lo hubieran tachado de la vida. Catalina no tenía idea de qué había pasado de repente. Todo parecía estar bien, sin contar, por supuesto, la tragedia con la hija recién nacida. Federico hacía algunos planes sobre el futuro feliz con los nietos, se preparaba a ser un abuelo ejemplar. Sebastián se alegraba del nacimiento del hijo. Rosa en general casi le había sustituido la madre a Catalina. Y de repente nadie cerca. Por supuesto, a Catalina le dejaron el apartamento, pero en eso todo. Al niño tenía que criarlo ella sola, en soledad.
Nathaniel fue temprano al jardín de infantes, ¿y qué hacer? Su madre necesitaba emplearse para alimentar al hijo. De nuevo Catalina se puso tras el mostrador. De mesera ya no se podía trabajar, allí hay turnos nocturnos y vespertinos, ¿y el niño dónde? Extraño, pero Catalina extrañaba incluso más no tanto a Sebastián. Ellos habían empezado a alejarse mucho antes del divorcio. Añoraba a Rosa. Esta siempre sabía cómo apoyar a Catalina, con qué consolarla. De ella emanaba tal calor. Eso le faltaba mucho a Catalina. A veces Catalina pensaba, ¿y si ya no existe Rosa en el mundo? La suegra se habría comunicado con ella obligatoriamente, si hubiera podido. La habían llevado a tratamiento. Quizás allí le pasó algo irreparable, y a Catalina ni siquiera le dijeron. Pasaron 5 años. Catalina vivía, criaba al hijo, trabajaba. Era difícil sacar adelante todo sola, pero se las arreglaba de alguna manera. Nathaniel crecía como un niño saludable e inteligente, iba con gusto al jardín de infantes, ayudaba a mamá en casa, se reía mucho, le gustaba pasear. Catalina se alegraba de tener un hijo. Pero, mirando a su niño, no podía no pensar en la hija. Se imaginaba cómo sería ahora su niña, que le gustaría, que le interesaría y que bien jugarían juntos los gemelos. A Nathaniel siempre como que le faltaba alguien. Y además a menudo contaba sobre sus sueños, en los que jugaba con una niña de cabello largo y claro. A Catalina le gustaba pensar que era su hija la que venía a su gemelo en sueños. Aunque no creía en eso. Pero la historia era hermosa. Esto pasó una tarde cálida de septiembre. Catalina con Nathaniel regresaban a casa. La mujer, como siempre, había recogido al hijo del jardín después del trabajo. Pasaron por las tiendas, comprando deliciosos para la cena y, conversando sobre algo, con paso de paseo se acercaron a su portal. En el banco estaba sentada una mujer. Esbelta, alta, con la espalda recta como un palo. Cuando Carolina se niveló con ella, no creyó a sus ojos. Era Rosa. Había cambiado, por supuesto, un poco en estos 5 años. Había envejecido mucho, el cabello había encanecido, habían aparecido más arrugas, pero era definitivamente ella. Rosa, al ver a Catalina, inmediatamente corrió a abrazarla. Así permanecieron abrazadas algún tiempo ante los ojos de Nathaniel que no entendía nada. Con explicaciones se ocuparon después, cuando los tres subieron al apartamento. Rosa contó que todos estos 5 años se había tratado intensiva e intensamente. Había estado algún tiempo entre la vida y la muerte. No le dijeron inmediatamente sobre la tragedia con el niño de Catalina y en general sobre lo que había pasado con su familia. Federico huyó del país por deudas y problemas con competidores. A alguien le había cruzado el camino. Por eso cortó toda comunicación con la exnuera y el nieto por su propia seguridad. Podrían haber sufrido si hubieran caído en el campo de visión de esa gente. A Sebastián le había comenzado nueva vida. Al irse al viaje de negocios de larga duración al extranjero, conoció nuevo amor. El hijo y Catalina ya no le hicieron falta. Algún tiempo al menos pagaba pensión alimenticia y después completamente olvidó la existencia de su propio hijo. Traté de educarlo como persona digna, suspiró pesadamente Rosa. Pero Sebastián, él siempre fue así, vil por naturaleza. No me sorprendió su acción. Consuelo, esa en general nunca había sido cercana con Catalina y ahora también había cortado vínculos con otros miembros de la familia. Vive con el marido y la hija en Europa, todo le va bien. Y yo regresé aquí, resumió Rosa, a mi viejo apartamento. Cerca de ti, por cierto, vivo. A solo 2 paradas. ¿Por qué regresó? ¿Federico, la echó a usted también? No, me fui yo misma de él. Ya no puedo más con ellos. Hasta el último creí que eran buenos, solo desafortunados. Pero abandonarte después de todo sola con el pequeño, eso ya es demasiado. No los necesitan allí a ninguno, resultó. Y yo tampoco soy necesaria para ninguno de ellos. Ayudé a Federico a criar los hijos, ya está, ya no soy necesaria. Así sobrevivían desde entonces juntas, Catalina y Rosa.
Juntas criaban a Nathaniel. Catalina trabajaba mucho, Rosa se ocupaba del niño, lo llevaba a círculos, paseaba con él, y todo esto le daba alegría. Catalina veía que Rosa los amaba sinceramente a ella y a Nathaniel. Se había vuelto como mamá y abuela para ellos. Sin el apoyo de Rosa, Catalina difícilmente habría resistido. Pero juntas se las arreglaron. Mira, qué muchacho criaron. Guapo, excelente estudiante. Pero lo más importante, buena persona, no como su padre. Siempre ayudará y apoyará, nunca traicionará a los suyos. Aunque todavía es adolescente, Nathaniel ya se siente carácter masculino en él. Sincero, decidido, mantiene su palabra. Es cierto que Rosa con los años empezó a declinar, especialmente últimamente. La edad, el corazón. Este año fue especialmente difícil. Rosa estuvo varias veces en el hospital, incluso pasó por una operación y ahora necesitaba supervisión constante. Cuidaba a la ex suegra Catalina. Rosa era para ella una persona querida. Había hecho tanto por ella y Nathaniel. Y hoy Catalina, habiendo salido del trabajo temprano, fue a visitar a Rosa. La vecina le había llamado, dijo que a ésta le había dado mal recientemente otra vez. Inquietante. Además, Catalina se había quedado en el atasco. Nada, con llegar al cruce, y allí ya los flujos de transporte se separan. Catalina abrió la puerta con su llave. Rosa podía estar descansando ya, no convenía despertarla. El organismo anciano y debilitado requiere reposo. Pero la dueña del apartamento no dormía. Al encontrarse adentro, Catalina inmediatamente escuchó su voz, que venía del dormitorio. Rosa, a juzgar por todo, hablaba por teléfono con una amiga. Con Carmen, por supuesto. Una amiga cercana tenía la suegra. Desde la infancia eran uña y carne. Catalina ya iba a entrar con sonrisa al dormitorio, saludar a Rosa, mandar saludos a Carmen. Cuando de repente la detuvo una frase extraña de la suegra. Carmen, culpable soy ante Catalina, ya sabes. Solo tú sabes aquí de todo. Ay, qué culpable soy. Catalina se quedó helada junto a la puerta. ¿En qué sentido culpable? Quien había sido para ella apoyo y sostén en estos años difíciles, era solo Rosa. Se había vuelto para Catalina madre, y para Nathaniel abuela amorosa y cuidadosa. ¿De qué culpa se habla? Sí, entendible es que me intimidaron. Sé, Carmen, que con Federico es mejor no meterse. Sí, tienes razón, para todos es mejor así. Pero aún así, ¿cómo es para Catalina vivir con el pensamiento de que no existe en el mundo su hija? Hasta ahora no puede alegrarse sinceramente cuando Nathaniel tiene cumpleaños, solo finge para no estropear el ánimo al hijo. Y yo veo que su alma aún le duele. Catalina sintió un ligero mareo. No sabía exactamente de qué se trataba, pero entendía que esto estaba de alguna manera relacionado con su hija, con lo que había pasado el día del nacimiento de los gemelos. Y Rosa le ocultaba algún secreto. Al otro mundo me voy pronto, lo siento, continuó compartiendo con la amiga sus vivencias Rosa. Bueno, ¿cómo voy a cargar conmigo tal secreto? Y contarlo tampoco se puede. Muchos años han pasado. Pero aún así es peligroso. Aquí ya Catalina no aguantó. Entró a la habitación. Por su cara Rosa entendió que la nuera se había vuelto testigo casual de la conversación con la amiga. Carmen, después te llamo. Rosa colgó y miró a Catalina. En los ojos de la mujer anciana se acumulaban lágrimas. Y era tal mirada. En ella cabía tanto. Y culpa, y miedo, y pesar, y compasión, y ternura. ¿Lo escuchaste todo? Aclaró finalmente Rosa. No, no todo. Pero se hablaba de mi hija. Te ruego, debo saber todo. Ya que así resultó, por supuesto, te contaré todo, suspiró Rosa. Y así me he sentido culpable todos estos años por mi silencio. Pero ahora te contaré todo, y entenderás, y espero que no me guardes rencor. Solo siéntate, siéntate, niña. Y Rosa comenzó su sorprendente relato, que recordaba más el argumento de una serie mexicana enrevesada.
Federico es una persona influyente y rica, acostumbrada a obtener todo lo que quiere. Tenía una familia simplemente ideal. Esposa amada, Leonora, se enamoró de ella siendo aún escolar. Mucho tiempo la conquistó. Y aquí están, felizmente casados. A la pareja poco después de la boda les nacieron hijos, la hija Consuelo y el hijo Sebastián. Federico los amaba a todos, y todo lo que hacía, lo que lograba, todo esto era para ellos. Pero, por supuesto, la persona más amada en su vida era su esposa. Por eso, cuando Leonora se enfermó gravemente, el hombre movilizó a los mejores doctores. No escatimó ni dinero, ni fuerzas, ni tiempo. Leonora se trató tanto en la patria como en el extranjero, a su disposición estuvieron todos los últimos logros de la ciencia en el área de su diagnóstico, pero aún así la enfermedad resultó más fuerte. Los médicos no pudieron hacer el milagro. La mujer aún joven y muy hermosa se fue de la vida. Federico se sumergió en el abismo del dolor, del cual durante mucho tiempo lo sacaron amigos, psicoterapeutas, colegas e incluso competidores. El hombre se recuperó solo después de un par de años, cuando de repente notó lo mucho que se parecía la pequeña Consuelo a su difunta esposa. Y esto como que lo despertó, lo devolvió a la vida. Volvió a tomar las riendas de su negocio, ahora ya por los hijos. Y se hizo cargo de la educación del hijo y la hija. A Consuelo siempre la amó especialmente. Esto era notable. Y por la mirada del padre, y por sus palabras, y por sus gestos. No, mi padre nunca me privó de nada, pero precisamente Consuelo era para él la luz de sus ojos. Porque se parecía mucho a mamá. Cuando los hijos crecieron un poco, Federico se casó de nuevo. Trajo a casa a Rosa, una mujer callada, hermosa y muy bondadosa. Trabajaba en una de sus empresas. Bondadosa, tranquila, de buen corazón. Así de alguna manera se fueron acercando gradualmente. Yo estaba enamorada de Federico desde hacía mucho, como muchas de mis colegas, sonrió Rosa, recordando el pasado. Pero no pensaba, por supuesto, que él me prestaría atención. Al principio no podía creer en mi felicidad. Y él me dijo después ya, que de mí emanaba un aura de tranquilidad y que tenía ojos bondadosos. Por eso decidió que conmigo en su familia se volvería más cálido y luminoso. Los niños necesitan cuidado maternal. Las niñeras no sustituyen a una persona cercana. Y Rosa también se encariñó con los pequeños. Sebastián, ese en general inmediatamente empezó a llamarla mamá. Y Consuelo era mayor, se resistió más tiempo y mostró carácter rebelde, pero también después se apegó a Rosa. Federico los consentía. Los hijos recibían todo lo que querían. Yo le advertía. No se puede así. No influía muy bien en sus cualidades espirituales. Pero en esta cuestión él nunca me escuchó. Por eso no era autoridad para sus hijos. Ellos sabían, todo lo decide el padre, y ese siempre les daría lo que quisieran. Yo, por supuesto, era miembro de su familia, incluso alma de la familia, así le gustaba decir a Federico durante las mesas y como brindis. Pero toda la vida entendí que no tenía derecho a voz, que las cuestiones serias se decidían y se decidirían sin mí. Trataba de objetar al principio, pero Federico duramente me hizo entender que no convenía hacer eso. Pasó el tiempo, los hijos crecieron. Consuelo se enamoró de un joven, ex compañero de clase. Federico no aprobó su elección al principio, pero Consuelo lo convenció al final. A ella siempre le resultaba manipular al padre. Solo a ella, pero a nadie más. Consuelo comenzó a vivir con su elegido en su apartamento separado, se puso a explicar Rosa. Decidieron tener un hijo. Directamente ambos se entusiasmaron mucho con esta idea. Ese muchacho, pienso, quería afianzarse en la familia acomodada con ayuda del pequeño. Y Consuelo realmente lo amaba mucho. Pero solo que nada resultaba. Y entonces Federico llevó a la hija a examen médico. Aquí fue donde se aclaró que nunca Consuelo podría tener hijos. Ni siquiera la FIV la ayudaría. Incluso la maternidad subrogada estaba excluida. Su sistema femenino completamente no funciona. Consuelo cayó en apatía. Era comprensible. A edad joven enterarse tal cosa de sí misma.
Rosa apoyaba a la hija adoptiva. Ella la entendía como nadie. Ella misma tenía diagnóstico de esterilidad desde joven. Es difícil, pero se puede vivir perfectamente. Yo la convencía de tomar un niño del orfanato. Yo misma en su momento no me decidí, después ya era tarde. ¿Pero qué va? Consuelo, ella es así. Acostumbrada a recibir todo lo que quiere. Toda igual al padre. Y además malcriada desde la infancia. Y la muchacha se obsesionó. Mandó lejos al muchacho, de repente ya no le interesó. Esto te dijimos nosotros, que el marido la abandonó, para que fueras más suave con Consuelo. Con su carácter Federico inventó eso. En general, pasó algún tiempo más. A Federico le era difícil observar cómo sufría su hija amada. Y entonces nació este plan. Yo desde el principio sabía todo, suspiró Rosa. Yo ya era parte de esta familia, pero derecho a voz aún no tenía. Este plan era horrible. Consuelo quería un hijo, fanáticamente, pero era imposible. Le tocó al final reconocer el triste hecho. Para tomar un pequeño del orfanato, de eso ni se hablaba. A Consuelo le gustaba que sus hijos tuvieran sus genes. Serviría un hijo de parientes, pero ¿dónde conseguir tal? Y entonces Federico propuso lo siguiente. Sebastián encuentra una muchacha hermosa y saludable, pero al mismo tiempo pobre, simple. Una por la cual nadie puede interceder. La enamora de sí mismo. Se casan. La esposa de Sebastián queda embarazada. Al mismo tiempo como que Consuelo también resulta estar embarazada. Y dan a luz casi simultáneamente en clínica donde Federico tiene su gente. Y después el bebé de Sebastián y su esposa como que muere. En realidad se lo dan a Consuelo, quien un poco después supuestamente da a luz un pequeño saludable y vivo. Consuelo obtenía así un niño, su propio sobrino, y no un descendiente ajeno. A Sebastián por los trabajos Federico le prometía una empresa que había soñado desde hacía tiempo. El mismo Federico obtenía una hija feliz y satisfecha, finalmente. Todos quedaban en posición ventajosa, excepto la esposa de Sebastián, a quien se asignaba tal papel terrible, el papel de madre que perdió un hijo. Sin embargo, Federico consideraba que para la muchacha pobre buen consuelo sería el apartamento que benévolamente dejarían. Hasta ahora está seguro de que todo se puede medir con dinero y compensar. Catalina, probablemente entiendes lo que pasó después. Sebastián te conoció, asintió la mujer. Y yo resulté ser esa misma muchacha pobre y simple por la cual nadie puede interceder. Exactamente. Te adaptaste a este papel perfectamente. Sebastián te enamoró de sí mismo sin especiales dificultades. Él sabe hacer eso. Se casaron. Yo traté de advertirte. Desde el principio, ¿recuerdas? Fui yo quien te contó sobre la esterilidad de Consuelo, para que te surgieran sospechas cuando empezaran a realizar su plan. Directamente no podía hablar. Me vigilaban. Federico, habría podido eliminarme fácilmente. Y a ti. Por ti era por quien más temía incluso. Todo fue un poco no según el plan. Catalina quedó embarazada, pero se aclaró que esperaba 2 pequeños a la vez, gemelos. Federico se alegró entonces, recordaba Rosa. Decía que al menos un hijo te quedaría, que así no te sentirías completamente desafortunada, te consolarías más rápido. Cuando supo que esperabas niño y niña, le ofreció a Consuelo elección, completamente como entienda, le permitió elegir a quien quería llevarse. Y ella se decidió por la niña. Rosa trató de disuadir a los familiares del paso monstruoso, pero solo logró que Federico la enviara lejos del país, supuestamente a tratamiento. Temía que Rosa le contara todo a Catalina y entonces el plan calculado se arruinaría. En general, todo les resultó. Me tenían encerrada, pero Federico venía a verme, todo me contaba. Consuelo obtuvo el hijo y con su nuevo amor y la pequeña se mudó a Europa. Federico y Sebastián también dejaron el país. Entonces también me liberaron de este centro médico. Yo vivía de nuevo con Federico. Solo que los hijos ahora se desenvolvían independientemente. Quien donde, ambos lejos del padre. Como que todo se acomodó.
pero me atormentaban pensamientos sobre ti. Hasta me soñabas, como estabas allí sola, abandonada, con el niño en brazos, sin nadie en quien apoyarte, nadie para apoyarte después de la horrible tragedia. En general, regresé. Rosa no pudo contarle la verdad a Catalina inmediatamente al regresar. Federico la dejó ir, pero advirtió que si hablaba, si Catalina empezaba a buscar a la hija, y esto llegaba a saberlo, haría todo para quitarle también al hijo, y eso no era difícil. Tenía dinero y conexiones. Tutela simplemente entregaría el niño al padre más acomodado. Y eso sería todo. Y si de repente Catalina empezaba a hacer escándalo, levantar ruido en la prensa y demás, simplemente desaparecería. Por eso callé tantos años. Federico es persona terrible. E influyente. Perfectamente puede actuar así. Pero tú. Debes saber que tu hija está viva. Vive en bienestar, no se puede decir que en amor. Consuelo, como pasa a menudo, habiendo obtenido lo deseado, rápidamente se enfrió hacia la novedad. Pero tampoco nadie ofende a la niña. Viaja mucho, ya sabe varios idiomas. La he visto varias veces. Niña alegre, hermosa, muy parecida a ti. Catalina lloraba. Por sus mejillas rodaban lágrimas grandes que la mujer ni siquiera notaba. A pesar de lo monstruoso de la situación, era feliz. Feliz porque su hija veía el mundo, reía, caminaba por la tierra. Es cierto que muy probablemente nunca se encontrarían. Bueno, quizás dentro de muchos, muchos años. Pero ahora era imposible y peligroso. Después de esa conversación memorable que trastornó el mundo de Catalina, pasaron 10 años. Rosa ya no estaba en este mundo. Murió poco después de su revelación. No en vano su corazón le decía que el final estaba cerca. Catalina no trató de recuperar a la hija, temía por Nathaniel, ¿y si también se lo quitaban? Y además Federico seguía siendo persona muy influyente, de él se podía esperar cualquier cosa. Pero información sobre la hija Catalina sí encontró en las redes sociales. Varias fotos de ella en diferentes edades, aquí ni análisis de ADN se requería. Valentina, como Consuelo nombró al niño, era copia exacta de Catalina. Si no se la hubieran llevado del país, Catalina lo habría notado inmediatamente y habría entendido todo ella misma. Nathaniel ya estaba casado. Él y su esposa esperaban un hijo, el primer nieto de Catalina. A la mujer por ahora le costaba creer que pronto se volvería abuela. A su hijo sobre su hermana Catalina no le contó la verdad. Planeaba hacerlo, pero después, mientras Nathaniel aún era demasiado joven. Por supuesto, el muchacho se lanzaría a buscar a la hermana, haría tonterías por impulso. Catalina sabía exactamente que cuando naciera su nieto, Nathaniel se volvería más cauteloso, prudente. Este sentimiento de responsabilidad por el niño. De él instantáneamente maduras. Y entonces el hijo sabría todo. Juntos encontrarían a Valentina, se conocerían con ella, harían todo correctamente, tranquilamente. Esa noche Catalina se retrasó en el trabajo. Cuando se acercaba al portal, ya estaba oscuro, por eso no notó inmediatamente la figura encorvada en el banco. Era una mujer joven en abrigo elegante. Cuando se levantó al encuentro de Catalina, ésta se quedó pasmada. La tierra casi se fue debajo sus pies. Frente a Catalina estaba Valentina, la hija con quien la separaron al nacer. Definitivamente era ella. No reconocerla Catalina simplemente no podía. Hola, pronunció la joven, examinando atentamente a Catalina. Solo no me tome por loca. Recientemente supe de mí una cosa muy inusual y necesito hablar con usted. Perdone la confusión, simplemente estoy nerviosa. El abuelo me contó todo antes de una operación peligrosa del corazón. Temía no soportar la operación y que yo nunca supiera nada. Dijo que eran culpables ante mí y ante usted. Es imposible creer en esto, ni siquiera sé cómo empezar. Cuando me enteré, inmediatamente decidí encontrarla. Tengo tanto que decir. Sé todo. Catalina puso la mano en el hombro de la hija. Entendí quién eres, Valentina. No te preocupes. Vamos a subir a mi casa, tomaremos café,
Conversaremos. La joven suspiró con alivio y sonrió. Cálida y sinceramente. A Catalina le era sorprendente ver su propia sonrisa en el rostro de la joven y hermosa Valentina. Qué parecidas eran después de todo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.